Nació entre los callejones flamencos del Perchel y murió antes de que el mundo lo reconociera. José Manuel Ruiz Rosas, conocido como el Chino de Málaga, fue un genio silenciado por su autenticidad. Cantaor, compositor y alma libre, vivió sin doblegarse, fiel a su barrio, a su arte y a su ley de vida bohemia. Pero su historia no es la de un flamenco más, es la de un hombre que convirtió la verdad en cante y pagó el precio del olvido hasta que la muerte lo volvió leyenda. Quédate y descubre al artista que no quiso ser estrella, quiso ser eterno. ¿Recuerdas algo del Chino de Málaga? Es hora de que compartas tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. El alma de José Manuel Ruiz Rosas no nació para vivir en silencio. Desde que dio su primer aliento el 14 de octubre de 1953 en la calle La Puente, en pleno corazón del barrio de Perchel de Málaga, su destino ya parecía tatuado con las notas rotas del flamenco más puro y desgarrado. En ese rincón humilde, donde los muros sudaban con paz y los patios se llenaban de quejíos, emergió un niño que no sería uno más. El Chino de Málaga no fue un apodo, fue una herencia inevitable, una marca indeleble que señalaría por siempre al hijo del arte, al heredero de una estirpe de fuego y madera. El Perchel no era simplemente un barrio, era un universo paralelo, un santuario flamenco donde la historia no se contaba con palabras, sino con palmas, guitarras y duquelas. La calle La Puente, cuna de leyendas como La Repompa o Pepito Vargas, lo vio correr entre adoquines desiguales mientras a su alrededor retumbaban ecos ancestrales. Desde los primeros pasos, la infancia de José Manuel estuvo inmersa en un caldo de cultivo único. Allí, el arte no era una opción, era el aire mismo que se respiraba. En su casa no había lujos, pero sobraba algo que ningún dinero podía comprar. Duende, su madre, la Blanca, cantaora de voz perchelera que desbordaba verdad, y su padre biológico, Chiquito del Perchel, eran figuras centrales de un hogar donde el cante no era espectáculo, sino religión. Cuando Juan el Africano llegó a sus vidas como padre adoptivo y guitarrista, la llama se avivó. Juan no solo le enseñó a tocar, lo adoptó con una devoción que marcaría a fuego su evolución personal. Fue su guía, su fan más incondicional, su pilar silencioso. Pero la infancia de José Manuel, aunque regada de talento, no estuvo exenta de las durezas que acompañan al arte de los marginados. Desde muy niño, tuvo que enfrentarse a la cara más cruda de la supervivencia. Cantaba por monedas, acompañado de su abuela en la venta del cupón, o disfrazado de primera comunión durante meses para arrancar algunas pesetas en bares. Aquella imagen de un niño con rostro de ángel repitiendo cantes viejos con el alma desgarrada condensaba la tragedia de muchos artistas flamencos, la genialidad precoz convertida en mercancía para sobrellevar la miseria. Esa exposición temprana al dolor, a la lucha, al hambre, hizo que su cante no fuera impostado. Lo suyo no era teatro. Cada quejío suyo salía de las entrañas, moldeado por la urgencia de vivir, por la presión de transformar el talento en pan. Y así, mientras otros jugaban, él ya se forjaba entre humo de taberna y ojos vidriosos de clientes borrachos que, al escucharlo, callaban. Su voz no era infantil. Era la voz de los siglos que se colaban en su garganta. Creció con una lealtad inquebrantable a su barrio, a su gente, a sus raíces. Nunca renegó del Perchel, al contrario, lo convirtió en estandarte. En su arte había perfume de callejón, calor de patio andaluz, y la nostalgia de un pueblo que, a veces, parecía olvidado por la historia grande del flamenco. De ahí surgió su constante reivindicación. Málaga merecía justicia, no como lamento, sino como afirmación de orgullo. No porque quisiera fama, sino porque quería que se respetara el lugar donde el arte brotaba de la tierra como el vino de una uva exprimida por la vida. En ese caldo de contradicciones, entre la luz del genio y la sombra de la necesidad, comenzó a gestarse la figura del Chino. Un niño que no tuvo infancia, que supo muy pronto que su voz no solo servía para cantar, sino para sobrevivir. Un alma antigua atrapada en un cuerpo joven, obligado a crecer antes de tiempo. Así se forjó el artista. Así se forjó el hombre. Convertido en adolescente, José Manuel Ruiz Rosas ya no era un niño prodigio, era un artista hecho y derecho. Sin embargo,
No tenía aún ni 20 años cuando su vida dio el salto de los callejones del Perchel a los escenarios de Madrid. Mientras muchos a su edad aún se buscaban, él ya había hecho del arte su camino, su refugio y su condena. Actuaba en tablaos, cantaba para bailarines, se acompañaba con la guitarra aprendida de su padre adoptivo y dejaba atónitos a quienes tenían la fortuna de cruzarse con su presencia escénica. Pero no era el tipo de artista que lo gritaba. Su bohemia no era impostura, era verdad. Mientras otros soñaban con contratos discográficos y giras internacionales, él solo quería cantar. Cantar donde fuera, como fuera, para quien quisiera escuchar. No le movía el dinero, ni la fama, ni los flashes. Le movía el compás, el quejío, el eco de sus ancestros. Y eso, en un mundo donde tantos vendían su alma por un titular, lo convertía en un bicho raro. Era un joven que dormía en pensiones baratas, que compartía vino con otros locos del flamenco, y que se sentía más en casa en una fiesta improvisada que en un teatro lujoso. Su bohemia no era una pose, era su escudo contra la hipocresía del mundo. No tenía miedo a la precariedad, porque había crecido con ella. Su filosofía era clara: las cosas son para disfrutarlas, no para guardarlas. Así vivía, así sentía. A finales de los años 70, encontró en el grupo Arte 4 una vía para canalizar su talento. Era una formación innovadora, adelantada a su tiempo, que combinaba flamenco con toques de rumba y nuevos sonidos. Junto a ellos, grabó discos como Sol de cada mañana, 1977, y Leyes Gitanas, 1981, en los que ya se percibía su huella autoral, esa forma de cantar que no imitaba a nadie, que no pedía permiso, que brotaba con un sello propio imposible de falsificar. Pero el purismo flamenco es a veces un cuchillo afilado, y a El Chino no siempre lo entendieron. A pesar de cantar con hondura, de respetar las raíces, de tener una voz que muchos comparaban con la de Valderrama, los más ortodoxos lo miraban con recelo. Se salía del molde, no encajaba en los esquemas de quienes dictaban lo que era verdadero flamenco. Y eso, lejos de callarlo, lo reafirmó. No estaba ahí para agradar, estaba ahí para contar su verdad. Fue en esos años cuando comenzó a gestarse su leyenda de incomprendido. Era el genio que no encontraba su sitio en la industria, el creador que no cabía en los moldes. Su cante era demasiado auténtico para lo comercial y demasiado libre para los puristas. Ese limbo artístico se convirtió en su cárcel silenciosa, un lugar donde el talento no bastaba y donde la falta de reconocimiento empezaba a pesar. Pero si algo lo salvaba una y otra vez de caer en el desánimo, era su carácter. José Manuel era un hombre generoso, leal y profundamente respetuoso. No conocía la envidia, admiraba a todos los que triunfaban, desde Camarón hasta Enrique Morente, pasando por Marchena y Caracol. No hablaba mal de nadie, no buscaba pleitos, creía que cada artista tenía su razón de ser, su duende, su batalla interna, y eso lo convirtió en una figura querida, incluso entre quienes no compartían su visión artística. La anécdota del viaje en AVE lo resume todo. Iba sentado junto a un cantaor sevillano, que empezó a criticar duramente a Morente. José Manuel lo cortó en seco. No te consiento que critiques a un compañero en mi presencia, y menos si no se puede defender. No alzó la voz, no insultó, solo impuso su ética. Era un hombre de principios, de códigos, de respeto. Y en un mundo tan competitivo como el flamenco, eso era casi revolucionario. Así continuó su camino, entre escenarios humildes y grabaciones sin promoción, entre elogios sinceros y rechazos injustos. Nunca dejó de cantar, pero empezó a notar que el tiempo no perdona. La industria cambiaba, los gustos también. Y él seguía aferrado a su bohemia, a su Málaga, a su forma de sentir. En 1987, por consejo del mismísimo Paco de Lucía, decidió regresar a España tras años de errancia. Buscó refugio en Linares y más tarde volvió a su raíz, Málaga. Allí, en su tierra, intentó reencontrarse, no con el éxito, sino con el alma, con su gente, con su compás, con la esencia que nunca traicionó. Pero el mundo seguía sordo a su cante, como si no estuviera preparado para un artista que no hacía concesiones. Aún así, José Manuel resistía, seguía componiendo, seguía cantando, seguía viviendo, porque para él arte y vida eran la misma cosa. Málaga lo recibió como se recibe a un hijo pródigo que nunca se fue del todo. En 1992, ya con la madurez de los años vividos
y el pulso firme del que ha sufrido sin quebrarse, José Manuel Ruiz Rosas regresó al calor de su ciudad, al barrio que le dio nombre, a los rincones que aún conservaban el eco de sus primeras bulerías. Pero aunque su cuerpo volvía a casa, el mundo que había dejado atrás ya no era el mismo. El flamenco mutaba, las nuevas generaciones se imponían y su propuesta, profunda, desgarrada, con raíz, seguía sin encontrar el lugar que merecía. Lejos de resignarse, el chino decidió resistir, no desde la ambición, sino desde la entrega. No peleaba por un contrato, ni por portadas. Luchaba por dignificar su barrio, porque la voz del Pérchel tuviera el mismo peso que la de otros enclaves consagrados del flamenco. Lo suyo era un arte comprometido con su origen. Era el grito de una Málaga olvidada, el testimonio de que también allí nacía la grandeza. En esa etapa, más reposada, comenzó a consolidarse no solo como intérprete, sino también como compositor. Era ahí donde latía su genio más ignorado, donde tejía coplas que eran auténticas crónicas emocionales de su barrio, de su historia, de su pueblo. Pero el reconocimiento por esa faceta nunca llegó en vida. Componía desde el alma, sin cálculo, sin estrategia. Su bohemia lo hacía grande, pero también invisible para una industria que solo premia lo vendible. Las fiestas privadas, las peñas flamencas, los círculos reducidos, ahí sí se le valoraba. Ahí he reverenciado como lo que era, un cantaor con sello propio, un creador que no imitaba a nadie, un alma flamenca en estado puro. Los entendidos lo sabían, los aficionados lo buscaban, pero el gran público aún le daba la espalda. Y esa injusticia empezaba a pesar. Aunque jamás lo verbalizara, su silencio era su defensa, su lealtad al arte, su escudo. Sus compañeros lo admiraban no solo por su talento, sino por su bondad. Era de los que compartían lo poco que tenían, de los que escuchaban más de lo que hablaban, de los que no necesitaban halagos, pero sabían darlos. Su defensa pública a artistas como Enrique Morente no fue un acto aislado, fue un reflejo de su carácter. Leal, justo, noble. En esos años finales, aunque la fama no lo alcanzara como merecía, José Manuel seguía creando, seguía ofreciendo lo mejor de sí. A veces en pequeñas reuniones, a veces en estudios olvidados, a veces en la soledad de su casa. Pero nunca dejó de hacerlo, porque él no sabía vivir sin cantar, porque el flamenco no era su oficio, era su naturaleza. La tragedia, sin embargo, se cernía en silencio, sin avisos, sin premoniciones. Aquel corazón que tanto había dado, que tanto había sentido, que tanto había resistido, estaba a punto de apagarse, y con él una voz única, una historia por contar, un legado aún por reconocer. El 26 de septiembre de 1997, sin estridencias ni titulares, se apagó una de las voces más genuinas del flamenco. José Manuel Ruiz Rosas, el chino de Málaga, fallecía en Benalmádena víctima de un infarto fulminante. Tenía apenas 43 años. Era joven, demasiado joven, y su muerte no solo dejó un vacío en quienes lo conocieron, sino también una sensación amarga de injusticia. No solo por su partida prematura, sino porque el reconocimiento que tanto merecía le llegó, como a tantos otros genios olvidados, demasiado tarde. El cante se quedó huérfano. El barrio del Pérchel se vistió de luto, y Málaga, que tantas veces ignoró su clamor por justicia cultural, comenzó a despertar, como si la ausencia repentina de su figura activara una conciencia dormida, como si de pronto todos comprendieran que habían tenido un tesoro entre manos y lo habían dejado escapar. La noticia corrió entre las peñas, los tablaos, los cafés. En cada rincón donde se amaba el flamenco, alguien recordó a aquel hombre que cantaba con el alma rota, que componía como si dictara desde un lugar sagrado, que vivía con la humildad de los grandes y el desapego de los sabios. El chino había muerto, pero su eco apenas empezaba a nacer. No hubo una gran cobertura mediática, no lo necesitó. El tributo más profundo vino del boca a boca, de los compañeros que lo conocieron, de los críticos que ahora se atrevían a decir lo que antes callaron, que era un fenómeno, que su talento era portentoso, que su afinación era perfecta, que su compás no tenía rival, que su arco melódico era prodigioso. Lo dijo el crítico Manuel Boórquez, quien lo conoció, lo escuchó y lo admiró, lamentando que su faceta como compositor nunca hubiera sido reconocida en vida. Esa declaración se convirtió en una sentencia lapidaria.
un cantaor con portentosas facultades, jamás valorado como compositor mientras vivía. El reconocimiento póstumo fue creciendo lentamente, como si su muerte hubiera sido el peaje cruel para que su nombre comenzara a figurar entre los grandes. En 2006, en un gesto cargado de simbolismo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, descubrió una placa de cerámica con su nombre y figura en la misma casa donde nació. Aquella calle La Puente que lo vio crecer, cantar, luchar y resistir, se convertía así en altar. El Perchel no solo recuperaba a su hijo, lo santificaba. También vinieron los homenajes en programas de radio como Los Caminos del Cante, los podcasts, los artículos rescatados del olvido. Artistas jóvenes comenzaron a versionar sus letras, a estudiar sus composiciones, a descubrir ese universo sonoro que había permanecido en las sombras. Su obra comenzó a circular por circuitos especializados como una joya rescatada del fondo del mar. Cada copla suya era una revelación, cada verso un testimonio de verdad. Y es que el Chino no componía para agradar, componía para contar, para defender, para recordar, para honrar a su barrio. Sus letras hablaban de Málaga, de su gente, de sus penas y alegrías. Era un cronista del alma popular, un poeta que no buscaba la academia, sino el corazón de quien escuchaba. Y eso, con el tiempo, fue lo que comenzó a rescatarlo del olvido. En un mundo donde tantos artistas se apagan sin dejar huella, la figura de El Chino comenzó a cobrar una nueva dimensión. No por el artificio de la fama, sino por la verdad de su legado. No necesitó escándalos, ni poses, ni polémicas. Su arte, al fin, hablaba por él. Y hablaba fuerte, como un eco que resuena más potente después del silencio. Lo más trágico, quizás, es que ese eco tardó en llegar. Que tuvo que morir para que se le escuchara como merecía. Que sus composiciones, tan avanzadas, tan sinceras, tan nuestras, permanecieran marginadas durante su existencia. Pero esa es también la marca de los genios, de los adelantados a su tiempo, de los que incomodan por ser auténticos. Y en ese reconocimiento tardío, en esa reivindicación póstuma, hay una lección amarga, una advertencia para quienes miran sin ver. Porque el Chino de Málaga no necesitaba luces para brillar. Él era luz, pero se le apagó demasiado pronto y nos dimos cuenta demasiado tarde. Tras su muerte, la figura de José Manuel Ruiz Rosas comenzó a cobrar una fuerza inesperada, como si su silencio se transformara en grito, como si su vida sencilla, casi invisible para el gran público, empezara a revelar una complejidad conmovedora. Lo que en vida fue ignorado comenzó a adquirir un brillo inesperado. Pero el reconocimiento no fue una moda, ni un acto de corrección política. Fue el resultado de una verdad que se había mantenido intacta durante décadas. Su arte era real, su legado era genuino, su cante era inmortal. No hay una vida familiar que contar en los libros. No dejó una descendencia conocida. No tuvo una pareja pública que diera entrevistas, ni una viuda que heredara su nombre. Pero dejó algo infinitamente más poderoso. Dejó un barrio orgulloso, una ciudad que lo honra y un estilo imposible de replicar. Su familia es ahora su legado. Sus herederos son los jóvenes que intentan cantar con verdad, los guitarristas que estudian sus composiciones, los críticos que por fin lo reivindican. Cuando se le escucha, ya no duele tanto su ausencia, se siente su presencia, se agradece su legado y se aprende de su vida, porque el Chino de Málaga, en su silencio, nos gritó una lección que no se borra. Ser fiel a uno mismo es el acto más revolucionario que un artista puede cometer. ¡Atención! No te vayas. A continuación, te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.